Hola, soy Javier Benavente Barrón. Te presento Personas que lo cambian todo. La vida más íntima de personas que inspiran con su poder y su bondad para cambiar el mundo. Gracias Vivo Fácil por patrocinar este podcast, por facilitar la vida a millones de personas, por hacer que disfruten de la vida y por cuidar de los suyos y de sus cosas, sus casas, sus vehículos, sus mascotas. Desde 1999, esos más de 25 años de trabajo de Vivo Fácil dan tranquilidad. Pues bienvenidos a este nuevo episodio de Personas que lo cambian todo. Personas que están influyendo en transformar el mundo con su trabajo, con su día a día, desde sus ángulos en los cuales se mueve, están influyendo en que este mundo sea un poquito mejor. Y hoy pues tenemos a una persona experta en marca. De hecho, mundialmente es conocido como Mr. Branding. Tengo aquí encima de mi mesa un libro que se llama Human of On, pero que además aquí en la portada pone un libro indispensable para entender nuestra propia transformación como sociedad. Y estamos hablando de marca. Ni más ni menos. Esto es lo importante, ¿no? Pero hoy no solamente vamos a hablar de marca, vamos a hablar también de impacto, de transformación, y vamos a conocer a ese Andy que está detrás de ese gran experto mundial en marcas. Y antes que nada, Andy, te quiero preguntar, ¿quién es Andy? Más allá de Mr. Branding, o antes de ser Mr. Branding, ¿quién era Andy? Andy Stallman. Es una pregunta pertinente, sobre todo cuando tenés una exposición pública tan grande. Uno de los grandes desafíos que creo que tenemos quienes tenemos esa exposición es no mezclar la persona con el personaje. Y creo que ese es un gran desafío que por ahora vengo llevando bastante bien. Andy es ante todo un esposo agradecido, es un padre orgulloso, un hijo que tiene muy fresco todo lo que los padres dieron por uno, un amigo fiel, un jugador de equipo, una persona que le gusta devorar conocimiento y que vive apasionada y comprometidamente con su presente. Mira atrás solamente para no volver a cometer errores y proyecta el futuro solamente para saber a dónde es la próxima curva, pero sobre todo viviendo en el presente creo que es la mejor manera de ser quien uno es y siempre buscando encontrarse y enriquecerse de esa búsqueda de autoconocimiento que nunca acaba. Pero este presente tiene un origen. ¿De dónde viene? Este presente tiene un origen. Cuento que nací en la primera primavera del sur austral, después de que el hombre llega a la luna. Y siempre digo eso porque es como una forma de recordarme de que yo nazco en un momento donde hay un antes y un después. Que el hombre haya llegado a la luna es un quiebre en la geopolítica, en la física, en la capacidad de soñar, en la capacidad de hacer realidad esos sueños, en la capacidad de visualizar un futuro que parecía imposible y hacerlo posible, y ahí nací yo. O sea, yo nací en la era de las posibilidades, año 1969, septiembre de 1969, nací en Buenos Aires, en la capital federal, en una casa de clase media, con un papá, hijo de un papá polaco y una mamá ucraniana, de una mamá, hija de una mamá argentina y un papá, hijo de un papá inglés y una mamá española. O sea que te puedes imaginar las pequeñas Naciones Unidas que eran nuestras reuniones familiares. Luego tuve dos hermanos, Sergio y Martín, dos grandes compañeros de vida, dos grandes maestros. Y la vida en Argentina fue una vida de aprender a surfear una crisis que siempre te mandaba una ola nueva. Y eso también creo que al final, como creo que decía Nietzsche, ¿no? Creo que los grandes capitanes no se construyen en aguas tranquilas, sino en aguas turbulentas. Y creo que un poco el resultado de ese origen multinacional, multicultural, en un país cosmopolita, receptor de inmigración global, y sobre todo en esa época un espacio de convivencia increíblemente cívico, fue un poco lo que generó el embrión de lo que creo que soy hoy. Pero, ¿y qué fue lo que te hizo dedicarte a esto? Hay un bar en Buenos Aires, hay muchos bares, pero concretamente este bar tenía una frase escrita en una pared que decía: andábamos sin buscarnos,
pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Es una frase de Julio Cortázar, uno de los grandes de las letras argentinas. Y yo creo que branding, o el branding y yo, estábamos predestinados a encontrarnos, solo que no lo sabíamos. Y esto después, con mucho tiempo, lo fui descubriendo. Si vos ves la palabra branding, vas a ver que dentro de la palabra branding podés leer Andy. Y yo desde que empecé en esto, hace casi 25 o 30 años, para las personas que no entienden la complejidad del branding, digo, mira, el branding es como el alma de la marca. Y con eso más o menos empiezan a decodificar, ¿no? Y mi apellido es Stallman. Si tú lees Stallman, vas a ver que dentro de Stallman está la palabra alma. O sea que Andy estaba dentro de branding y alma estaba dentro de Stallman, con lo cual estábamos más o menos predestinados a encontrarnos. Y fue un proceso, no fue un suceso, no fue una mañana en un momento eureka que me levanté y dije, ah, sí, lo mío es el branding. No, fueron muchísimos años de trabajar de muchísimas cosas en un montón de empresas, aprendiendo, hasta que un día, de alguna manera, como dicen los expertos, se alinearon los planetas y aquí estamos. Pero esto es un proceso complejo, porque has pasado de crear marcas a crear marca con impacto, a transformar vidas. Sí, el hecho de, creo, no haber estudiado ni branding, ni publicidad, ni marketing, me hizo inmersionar en el mundo del branding más desde lo intuitivo y lo vivido que desde lo académico o lo teórico. No digo que esté bien, digo que fue como se me dio a mí. Y en ese camino y en ese recorrido fui aprendiendo que la marca solamente como parte de un engranaje solamente comercial o transaccional tenía patas cortas, no tenía largo recorrido. Y veía, visionaba, creía en que si las marcas podían ser herramientas de cambio positivo, con impacto, con significado, con legado, con trascendencia, con humanidad en el centro, no solamente mejorábamos las marcas, sino que mejorábamos las organizaciones, las instituciones, las empresas, y si todo eso mejoraba, por defecto mejoraba nuestra sociedad. Y si mejora nuestra sociedad, al final vivimos en un mundo mejor. Entonces entendí que mi trabajo no era diseñar logos o construir sistemas identitarios solamente, sino ayudar a mejorar el mundo. Marca a marca, proyecto a proyecto. Yo siempre he dicho que las empresas tienen la capacidad, los medios y todo para poder transformar el mundo a mejor. Coincidimos al 1000%. Te acordarás una conversación que tuvimos en medio de una carretera donde enseguida hicimos match porque tú lo has demostrado desde tu convicción, pero sobre todo desde la acción. Porque hoy, permitime un pequeño paréntesis, y justo lo pensaba esta mañana, ¿no? En las redes sociales tenemos tal cantidad de personas y personajes que muestran la parte falsa de su vida que al final nos cuesta mucho discernir entre qué es verdadero y qué es falso, ¿no? El gran desafío no es falsear, el gran desafío es ser coherente, como sos vos, como eres tú, perdón, ¿no? Que pensás una cosa, decís una cosa y haces exactamente lo mismo que pensás y que decís. Y en esa coherencia creo que construís confianza, construís reputación y construís valor. Hay muchos que hacen eso, no tantos como nos gustaría. Por eso el mundo está como está, tal vez. Pero tú estás uniendo mucho la marca a valores. Es que para mí una marca que no tiene claridad sobre el propósito sobre el que se creó, que no vive unos valores, que no cuida y nutre una cultura, que no entiende el rol trascendente del talento, de su gente, que no recuerda diariamente su rol en el mundo, que va mucho más allá de ganar dinero, porque si no solamente sos una marca pobre, ¿no? ¿Cuál es el impacto que vas a tener en el mundo? Es una marca que no tiene recorrido, de nuevo. Entonces, para mí, todas las marcas tienen que tener claridad, no solamente de qué hacen, de cómo lo hacen, de dónde lo hacen o de cuándo lo hacen. Para mí tienen que tener claridad de por qué lo hacen, para qué lo hacen, pero sobre todo la gran pregunta que sí tienen que hacer las marcas en este contexto tan competido y tan complejo es ¿quién soy? Porque si no tienes claridad de quién eres como marca, ¿cómo puedes responder al resto de preguntas con coherencia y con consistencia? Y para ti, Andy, ¿qué valores no estás dispuesto a traicionar jamás?
Bueno, mira, justamente hay una persona del equipo, uno de los jóvenes del equipo, que estuvo haciendo un trabajo los últimos 6 meses de actualización y revisión de nuestros valores. Y fue un trabajo muy enriquecedor porque todo el equipo ha participado. Obviamente no solamente tener valores por tenerlos, sino cómo los vamos a vivir, cuáles estamos viviendo y cuáles no estamos viviendo que queremos que sea un valor también. Y nosotros tenemos muy claro en la compañía, en Totem Branding, dónde están nuestras líneas rojas. Eso no significa que somos inflexibles y que somos cuadriculados, pero hay líneas rojas donde no transamos o no negociamos o no transaccionamos. Todo el mundo tiene un precio, dicen, ¿no? Bueno, casi todo el mundo tiene un precio. Creo que hay aspectos en donde cruzar esa línea es vender tu alma al diablo. No hay vuelta atrás, no hay marcha atrás. Ya dejás de ser lo que eras para hacer otra cosa. Y creo que hoy la construcción de una reputación, de una trayectoria que te pueda, en mi caso, más de 30 años, yo la puedo dilapidar en 3 minutos, en 30 segundos. Entonces, no, hay cosas que no se transan, hay valores que no se negocian, bueno, ningún valor se negocia, y quienes no vivan los valores en nuestra organización, al final la propia cultura los termina expulsando o se autoexpulsan. Porque la cultura lo que tiene de fabuloso es que no es dictatorial, es 100% democrática. Pero todos le damos vida a la cultura y la cultura nos da vida a nosotros. Pero Andy, algo sucedió que te hizo cambiar y llegar a esta conclusión y trabajar hoy por transformar el mundo a través de las marcas personales, marcas de empresa, marcas país, marcas de regiones. Algo sucedió. Sí, yo creo que lo que pasa es un proceso de evolución y madurez. No hay un hito o un hecho concreto. Creo que se van sumando cosas que van conformando, ¿no? Primero, el carácter para poder hacerlo. Segundo, la autoconfianza para poder hacerlo. Y tercero, el equipo para poder hacerlo. Si no combinás esas 3 cosas es muy difícil. Y yo hasta que pude combinar las 3 cosas, no fue que de la noche a la mañana me levanté y lo hice. ¿Qué me empujó a hacerlo? Mira, vivimos en una época donde hay unos niveles de ansiedad nunca antes vistos, unos niveles de incertidumbre nunca antes vistos, unos niveles de soledad, que venimos hablando de ello también, nunca antes vistos, una gran pandemia silenciosa. Podemos seguir con depresión, problemas de salud mental y tantos otros, etc. Pero sobre todo hay una gran demanda de las personas que ven que en el ámbito político uno de los grandes problemas es que no están ayudando a unir, a conectar y a trabajar por el bien general, por el interés general y por el bienestar general. Con lo cual, esa esperanza se traslada. Cuando hablo de políticos no hablo de todos, ni de toda la política, pero una gran mayoría. Se traslada esa expectativa a las marcas y nos dicen, ayúdennos, dennos esperanza. Vos hoy tenés un grupo de personas que está creando esperanza. Un grupo de personas que tiene esperanza en la esperanza y se aferra a eso. Hay un grupo de personas que ni siquiera sabe lo que significa esperanza. Y hay un grupo de personas que perdió la esperanza. Eso es algo que no puede pasar. Vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Y lo repito, vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad. No lo dice Andy Stallman, lo dicen los datos. En todos los ámbitos que vos puedas medir, todo lo que es medible hacia el pasado, nunca estuvimos mejor. Ahora vos salís a la calle y le preguntás a la gente, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo quiere que esté? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Fatal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Quieres que te cuente? No sé si te pasa, pero es difícil encontrar personas que estén aferradas a la esperanza, creando esperanza, construyendo esperanza y sobre todo entendiendo la dimensión del desafío al que nos enfrentamos. Porque ya no se trata solamente de crear mejores marcas para nuestros clientes o para la sociedad. También que el legado para nuestros hijos y nietos empiece a trabajarse hoy. ¿Y esto cómo se hace? Pues eso se hace combinando el compromiso, la coherencia, el propósito, los valores, la creencia, el no solamente mirar la cuenta de resultados, los KPIs o el EBITDA, sino mirar también la experiencia, la conexión, la unión, el amor. Dejar de infravalorar aquellas cosas que nos hacen profundamente humanos
y empezar a darle el lugar que se merecen. Fíjate, la mayoría de las cosas de la vida que más valor le damos no tienen precio. Si yo te digo, vas a estar en una isla abandonada, ¿no? Bueno, sacando comida y bebida, ¿no? Que es fundamental para la supervivencia, ¿qué pedirías? ¿No? Dirías, bueno, quiero estar con mi pareja, si puedo estar con mis hijos, me gustaría estar con mis amigos, me gustaría poder tener abrazos, buenas conversaciones, algún brindis, ¿no? Con un buen vino, me gustaría poder tener una buena siesta, me gustaría poder tener un proyecto o varios, un sueño o varios. Todo eso no cuesta plata. Sin embargo, vos abrís los periódicos, abrís los medios y ¿de qué se habla en general? Vamos a hablar de criptos, vamos a hablar de la bolsa, vamos a hablar del retorno de la inversión. Y está muy bien porque vivimos en una economía abierta, bueno, algunos países, ¿no? El liberal, el libre mercado, todo eso está muy bien. Pero se habla poquito del bienestar de las personas, de poder ayudar a nuestros hijos o a los jóvenes a tener no solamente proyectos y sueños, sino la autoestima y la confianza para poder alcanzarlos. ¿Por qué hoy por hoy la mayoría de jóvenes quieren ser youtubers, streamers o brokers? Y no astronautas, ingenieros o, no sé, investigadores. Está bien, el camino corto al éxito y al dinero es un buen aliado o un mal aliado. El que gana las cosas rápido, las olvida rápido. El easy comes, easy goes de los americanos, al final es pura sabiduría. Y yo creo que quienes hemos recorrido un camino largo para alcanzar los sueños que tuvimos en algún momento, cuidemos mucho más la realidad de ese sueño que hoy es una realidad tangible. Y creo que hay un gran desafío en la educación, no solamente en las escuelas o en las instituciones, sino también en el hogar. Y no es que me voy por las ramas, pero al final el branding es un gran espejo de la sociedad y las marcas son un gran espejo de la sociedad y también la sociedad es un gran espejo de las marcas. ¿Y qué nos dice hoy por hoy esta sociedad y este espejo de lo que somos, de lo que ambicionamos y de lo que queremos? Pero hay mucha gente que dice, yo quiero influir en hacer que este mundo sea un poquito mejor. Sí. Mucha gente, muchos emprendedores, Sí. muchos empresarios, muchos directivos, pero no saben cómo hacerlo, no saben cómo llevarlo eso a la práctica. Luego, a veces estás en charlas y conferencias de jóvenes emprendedores que están viendo a ver cómo irse a no sé qué país que no pagan impuestos y poner como objetivo tener el coche de no sé qué marca, de no sé cuántos caballos. ¿Qué opinas de todo esto? Porque hay mucha gente que quiere, pero no saben cómo, y otros jóvenes que están luchando. A ver, hay una frase que dice, querer es poder y es más vieja que el vino. El que quiere hacer algo, lo hace. El que quiere mejorar la vida de alguien, la mejora. El que quiere impactar, impacta. El que quiere ser, no influenciador, pero sí alguien que pueda ir haciendo que las cosas vayan evolucionando, lo puede hacer. Yo siempre digo que vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Hay muchísima gente que no dice que quiere mejorar las cosas y las está mejorando. No tenemos más que ir a un hospital a ver una enfermera. ¿Pero por dónde empieza? Alguien que quiere decir, oye, quiero empezar a que mi empresa tenga impacto de verdad. Bueno, fenomenal. ¿Por dónde tiene que empezar? Bueno, una cosa es si es tu empresa, otra cosa es si eres tú, ¿no? O sea, la marca de la empresa y la marca del empresario, aunque están íntimamente relacionadas, no son lo mismo. Pero si la marca quiere hacer cosas positivas, lo primero que tiene que revisar es quién es esa marca. ¿Por qué está en este mundo? ¿Por qué se creó esa marca? ¿Cuál es su rol en este mundo? ¿Por qué es relevante lo que hace? ¿Por qué es impactante lo que hace? ¿Por qué la gente la va a escuchar? ¿Por qué la gente va a reaccionar a lo que ellos tienen para decir? ¿De qué manera la gente se conecta con esta marca? ¿Es una marca que se conecta desde su acción, desde su verbo, desde su discurso, desde su ambición o desde su realidad? Las marcas que quieren hacer algo, lo primero que tienen que hacer es revisar su propósito, revisar sus valores, revisar qué tantos recursos, y cuando digo recursos no digo solamente económicos, porque hay recursos de tiempo, de personas, ¿no?, que también pueden contribuir a ayudar y a mejorar. ¿Y qué tipo de mejora quiero hacer? Porque hay 1000 formas de ayudar a las personas. Vos podés enseñar a pescar o podés dar pescado. Podés enseñar técnicas de pesca o podés dar más pescado. Podés decir, yo quiero ayudar a que la gente aprenda a hacer algo para que pueda sentirse realizada o que pueda aprender a hacer algo solamente para subsistir. Somos 8.200 millones de personas, hay millones de empresas, creo que en España hay 4 millones de empresas registradas, si mis números son correctos.
Imagínate, no llegamos a 50 millones de españoles. O sea, si cada empresa impactara solamente en 2 familias, positivamente, España hoy sería el país más feliz del mundo. Bueno, está cerca de serlo, pero por otras razones. Sería más feliz y más realizado. 4 millones por 10 personas son 40 millones. Bueno, un poquito más, un poquito menos. Así de fácil. Pero la convicción de querer ayudar requiere de esa coherencia que hablamos, requiere de consistencia y requiere de constancia. Porque a mí me pasa muchísimo, Javier, a vos te debe pasar también. Yo voy a dar una charla, voy a dar una conferencia, voy a dar una masterclass, y cuando termino, pues yo soy un tipo que vivo en modo positivo, pero no positivo en Narnia, como dicen los jóvenes, positivo con los pies en la tierra, ¿no? O sea, enfocado en los problemas, pero identificando qué oportunidades hay en cada problema, no qué problema hay en cada oportunidad. Y cuando termino de hablar, la gente se viene arriba, está emocionada, ha vivido una gran experiencia y todo el mundo viene, Andy, hagamos. Fenomenal. Pasan 3 días, ¿cuántos siguen con ganas de hacer? 3 días pasan, no 3 semanas. Entonces, yo lo que les digo es, hay gente que necesita un personal trainer, ¿no? Para hacer abdominales o ir a correr al parque. Y habrá gente que necesitará su personal trainer de branding para ayudar a su marca a transformar esos deseos o esa visión en una realidad. Hay un año nuevo en Atenas, había un cartel hace como 15 años que decía Stop wishing, start doing, ¿no? Deja de desear y empieza a hacer. No es que si me equivoco, aprendiste algo. Es que si lo hago mal, aprendiste algo. Es que si no arranco bien, pues irás ajustando sobre la marcha. Pero la única manera de entender que la distancia entre lo que tu marca es y lo que tu marca quiere ser, no es lo que dices, es lo que haces. Entonces hay que hacer. Que no sabes cómo hacerlo, pide ayuda. Cuando alguien tiene un problema de salud mental, va a un psicólogo, va a un psiquiatra. Cuando uno tiene un problema de salud, va a un doctor o va a otro doctor. Depende del tipo de problema. Cuando tienes un problema de salud de tu marca, lo razonable sea que llames a un experto en marca y que te eche un cable o que te ayude o que te clarifique la cancha. Lo que pasa es que como es un territorio un poco desconocido, mucha gente, sobre todo consejeros delegados, presidentes, directores generales, tienen temor a decirte, es que yo no sé mucho de branding. Pero hoy estamos hablando de un liderazgo con humildad. Y la humildad de reconocer que no sabes algo es tan humana como reconocer que ningún ser humano sabe de todo. Ni ChatGPT sabe de todo. Aunque nos quiera decir que sí sabe de todo. Entonces, humildad. Humildad para decir, de esto no sé, necesito ayuda. Igual que pides ayuda para aprender de inteligencia artificial o de computación cuántica en el futuro, pide ayuda hoy para reconstruir o transformar o evolucionar tu marca para que además de darte un montón de ganancias y de beneficios y que todo el mundo esté contento por eso, impactes y tengas un propósito en el mundo que vaya mucho más allá de vender un producto o un servicio. Además que egoístamente hablando, tener una marca con propósito y con impacto te diferencia de la competencia de forma inmediata. Pero mira, hoy en España aproximadamente solo 1 de cada 10 empresas está viviendo su propósito. 1 de cada 10 empresas. Eso nos lleva a otro dato que en realidad no está relacionado, pero yo lo relacioné, que es, ¿sabes cuántas marcas podrían desaparecer esta noche en España y a nadie le importaría? 9 de cada 10. Y yo digo, si 9 de cada 10 podrían desaparecer y 1 de cada 10 tienen propósito, no es que las conecto, porque capaz que no es una conexión tan evidente y obvia, pero los números me dan. Entonces, vivir el propósito y ser más trascendente y relevante y significativo, no solamente para tus empleados, no solamente para tus clientes, no solamente para los ciudadanos, no solamente para el entorno, sino para todos en su conjunto, va a hacer que tu marca tenga un futuro. Y si el futuro es humano, y si el futuro es no cliente-céntrico, humano-céntrico, con las personas en el centro de tu toma de decisiones y de tu visión estratégica, creo que tienes un recorrido espectacular. ¿Por qué tenemos valores? Porque los valores te ayudan, conectando con tu pregunta anterior, a resolver dilemas. Si te ofrecen esto que es muy apetitoso y va en contra de un valor, es que no hay ningún dilema. La respuesta es clara. Si de repente te tientan con algo que aparentemente es súper apetitoso, si eso no está alineado con tus valores, la respuesta es obvia. No hay dilema. Entonces, si los valores me ayudan a resolver los dilemas, la cultura a vivir los valores y el propósito a darme un norte y una orientación a donde tengo que ir, es más fácil.
Vos me dirás, sí, en una pyme de 5 personas es fácil, pero es que esta orientación del propósito y esta vida de valores y de cultura aplica a compañías para 50.000 o 100.000 empleados. Ahora, si vos vas a preguntarles, ¿sabemos todos a dónde vamos? ¿Sabemos todos quiénes somos? ¿Sabemos todos qué representamos? 9 de cada 10 empresas probablemente no te den la respuesta que al director general o al consejero delegado le gustaría escuchar. Y que además lo que dicen sea verdad. Bueno, eso ni hablar, eso ni hablar. Por eso te decía que cuando vos ves el éxito de plataformas como Instagram o TikTok, que dicho sea de paso, hay parte del contenido que está buenísimo, buenísimo. O sea, no me gusta ser absolutista en esto, porque no puedes decir las redes sociales son una porquería como muchos dicen. Hay cosas en redes sociales que son una porquería, hay cosas en redes sociales que son extraordinarias. La cantidad de cosas que aprendés, que descubrís. No te hablo de recetas de cocina, te hablo de conocimiento, te hablo de estrategia, te hablo de descubrimiento, te hablo de un montón de cosas. Pero es verdad que si tanta gente miente y engaña y manipula, aquellos que tienen más poder y más impacto y se dan cuenta que engañando y manipulando pueden obtener resultados de corto plazo, no de mediano o largo, ¿por qué no lo van a hacer? El tema es, vayamos desnudando la mentira y vayamos quedándonos con lo bueno, con lo que aporta valor. Creo que al final del día, si pudiésemos, es que es una ridiculez lo que voy a decir, pero si las redes sociales no nos han hecho más superfluos, más egoístas o más agresivos, es que ya lo éramos. Las redes sociales amplifican lo que ya éramos como sociedad. Pero lo cierto es que también como sociedad somos generosos y somos solidarios y somos comprometidos. Y esto lo vivimos acá en España, no solamente con la pandemia, lo vemos con la Dana o con cualquier otra cosa. El español es solidario, es comprometido, es generoso. Lo vemos con la donación de órganos. Sin embargo, lo único que baja, o la mayor cantidad de mensajes que baja de la política hacia abajo, ¿qué es? Nos llevamos mal, somos un desastre, tú eres peor que yo, cuánto peor mejor, tú eres peor que yo todavía más. ¿Cómo puede ser que en esta época donde la humanidad se tiene que juntar y conectar y unir, sigamos separando y estableciendo brechas y enfrentamientos que no benefician más que a una pequeñísima minoría? En tu último libro, Totem, que se llama igual que tu consultora, habla de transformar clientes en creyentes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa? Lo de clientes en creyentes viene un poco como resultado de esta nueva vanguardia de marcas que te estaba mencionando, ¿no? Que son marcas coherentes, que viven su propósito, sus valores, su cultura, que entienden que los datos son importantes, pero que el verdadero valor diferenciador es el talento, que entienden que hay una forma de ganar dinero con un impacto positivo tanto en la economía como en el medio ambiente, como en lo social, que son ya ni siquiera clientecéntricas, son vidacéntricas, están presentes en la vida de las personas, entendiendo sus necesidades, sus conductas, sus aspiraciones, pero no generándole deseos insatisfechos que solo generan más deseos insatisfechos y frustración. Cuando vos ves una marca que trabaja así, que encima se preocupa genuinamente por ti, o sea, tú dejas de ser empleado o cliente y tú te transformas en creyente de esa marca porque dices, ellos tienen los recursos, la convicción y el equipo para poder llevar mi visión a la realidad, mi propósito a la realidad, nuestros valores compartidos a la realidad. Yo no soy un cliente o un empleado, sino que creo en su rol. Y como creo en su rol, todos los días me levanto y firmo un contrato diario. No es un contrato sine die. Hoy soy creyente tuyo. Igual que una vez cada 4 años depositamos un voto o cada 2 años depositamos otro voto y tú dices, bueno, yo voy a premiar a este político y no a este. O voy a premiar a este partido y no a este. Cada día, cada mañana, cada hora del día, cada uno de nosotros eligiendo a una marca y no eligiendo a otra, le estamos dando nuestro voto, le estamos dando nuestra confianza, nuestro cariño. Y cuando una marca empieza a tener creyentes, ya está jugando en otra dimensión. En una dimensión donde no nos conectamos por género, por color de piel, raza, religión, origen, demografía, ingreso socioeconómico. Nos conectamos por causas, por valores, por propósitos, por principios. Y ahí donde para mí veo el renacer de este momento que me da mucha esperanza. Porque ya no es una o dos o tres, son muchas marcas que han entendido esto. No solamente lo entienden, sino que lo aplican y que lo viven. Y esa convicción se materializa
en que el futuro al que vamos es mucho mejor que el que tenemos, y el que tenemos no es nada malo. Pero has dicho una cosa muy importante, formar parte de la vida de las personas. Ahí es estas marcas tótem, como yo las denomino también, cuando están presentes en la vida de las personas, no comercialmente hablando, sino pendientes de la persona, resolviendo las necesidades de la persona, aportándole soluciones a la persona. Y hay un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero ni bien empezó la pandemia, me escribe mi hermano, el más chico, trabaja en el Banco Mundial y está en Washington, D.C., en Estados Unidos. Y a las pocas semanas que empieza la pandemia, él recibe una nota de su aseguradora de coche. Y le ponen, estimado Martín Stallman, saludos cordiales, bueno, esperemos que esté muy bien, que toda la salud muy bien, no sé qué cosa. Dado que usted no va a usar su coche por los próximos meses, le vamos a rebajar la cuota de este año un X%. Estaba lo mismo que sea 1,50, o sea, era irrelevante, porque tampoco es que era una cuota cara. Pero que alguien en una organización gigante, porque es una de las aseguradoras más grandes del mundo, se haya tomado el trabajo de decir, che, bueno, che no dice en Estados Unidos, pero tú me entiendes, ¿no? Oiga, si todos estos clientes no van a estar andando el coche, ¿es ético que le estemos cobrando un seguro como si estuviesen circulando? Bueno, lo de ético o no ético lo podemos discutir, ¿no? ¿Es correcto que le estemos cobrando eso? No, no es correcto. No deberíamos estar cobrándole por algo que no están usando. Entonces vamos a darle una bonificación. Yo de esa empresa que en ese momento se sensibilizó conmigo, no me voy más. Hasta que me deje de tener de creyente porque me engaña, o porque me manipula, o porque por atrás está haciendo algo que a mí no me gusta. Es decir, la relación marca tótem creyente no es un cheque en blanco. Y eso lo tenés que revalidar todos los días con lo que haces y con lo que dejas de hacer. Con lo que decís y con lo que dejas de decir. Y sobre todo la gente está esperando que las marcas dejen de ser neutrales. Sobre todo en los temas que les importan a ellas. Y no hablo de política, hablo de temas del día a día que les afectan a las personas y que ven cómo las marcas pueden hacer mucho más de lo que hacen y no lo están haciendo. Y luego comentabas antes, y lo uno con esto, forma parte de la vida de las personas, pero antes comentabas las diferentes personas, la diversidad del ser humano. Forma parte de la vida de las personas, pero no todas las personas son iguales, por cultura, por origen, religión, edad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo de importante para ti es cuando dices soy una marca con impacto, que forme parte de la vida de las personas, es tener en cuenta la diversidad del ser humano o del mercado? Eso es apasionante. Y hay tres cosas que te quiero decir. Mira, la primera es que a comienzos de este siglo se hizo el primer mapa genómico de la historia. Y el mapa genómico nos mostró que el 99,99% del mapa genómico de cada ser humano del planeta Tierra es igual. Solo nos diferencia el 0,01%. En el fondo somos todos hermanos, por no decir, sí, no hay algo más, somos hermanos. Entonces, lo que nos hace singulares y lo que nos hace inimitables e inigualables es ese 0,01%. Por eso te decía, en el punto número 2, que lo que nos conecta hoy no es la raza o el género o la edad o la religión o el origen. Yo tengo unos principios y tengo unos valores y tengo un propósito y abrazo unas causas. Y hay mucha gente que en apariencia o en esencia parece muy diferente a mí y viceversa, pero en el fondo nos conectamos a partir de eso. Por eso las marcas hoy, cuando siguen hablando de target, ¿no? Hombres y mujeres de clase media alta, pero ¿qué me estás contando? ¿No? Se habla muchísimo en los últimos meses de la hipersegmentación que se puede generar a partir de la inteligencia artificial. Yo te puedo firmar ahora un documento en el que ningún ser humano, cliente de este mundo, ha recibido un trato hipersegmentado, hiperpersonalizado. No existe. Ninguna marca lo ha hecho hasta ahora, con excepciones muy puntuales. Entonces, la hiperpersonalización, ¿es posible llevarla a una realidad en la cual cada cliente, cada persona de este planeta pueda recibir el trato, la experiencia, la relación customizada y ajustada a sí mismo? Es probable que lo veamos en el futuro. ¿Las marcas están preparadas para eso? Muy poquitas. Entonces, esta diversidad cultural del mundo, cuando vemos que cada vez hay más tribus, antes había dos tribus, un mundo bipolar, ¿no? Capitalismo, comunismo, se acabó, el mundo era eso, ¿no? Hoy ¿qué es el mundo?
¿Cuántas tribus podemos mencionar? No miles, millones. Hay tribus de 2 incluso. Esa complejidad también es una gran oportunidad. 8.200 millones de personas, millones de marcas. No todas tienen que venderle lo mismo a todo el mundo. Luego estamos hablando de un mundo lleno de oportunidades, efectivamente. Es decir, muchos piensan que es que todos somos parecidos. El ser humano, los blancos en el planeta, solo somos el 10%. Nada más. Pero parece que todo el mundo es así, ¿no? Estamos hablando de oportunidades cuando te centras en la necesidad de otra persona, cuando hablamos de la diversidad, cuando empezamos a hacer ese mapa de mercado como si fuera un tablero de ajedrez, donde cada cuadradito es un mundo distinto. Así mismo. Y qué pocas empresas lo están haciendo. ¿Sabías que 3 de cada 4 trabajadores de los servicios centrales de Vivo Fácil son personas con discapacidad? Pues sí, ellas son precisamente los motores del cambio. Cuando hablamos de la diversidad, cuando empezamos a hacer ese mapa de mercado como si fuera un tablero de ajedrez, donde cada cuadradito es un mundo distinto. Así mismo. ¿Y qué pocas empresas lo están haciendo? Porque eso requiere esfuerzo, requiere trabajo. Y hoy las empresas están muy ocupadas reunidas. La cantidad de reuniones que se pueden haber resuelto con una llamada o con un email, ¿no? O con un gestor de proyectos sin tener que reunirte. Para mí el objetivo más grande de una reunión es la colisión social, ¿no? Es el encuentro con colegas o con personas en las cuales aprovechamos ese tiempo para encontrarnos, no para discutir temas que se podrían haber discutido de otra manera y en otro lugar. Pero si vos le decís a las personas hoy por hoy, bueno, hay que trabajar como nunca antes en la vida, pero vamos a obtener beneficios como nunca antes en la vida. Y vos hoy tenés una gran parte de la generación Z, que es el trabajador del mañana, casi un 30% de la mano de obra de aquí al 2030 va a ser Z, que hoy hablas con cualquier director de recursos humanos y te dicen, es que los Zetas no quieren venir a la oficina. Si no hay trabajo híbrido, no aceptan un trabajo. Si no tienen una cantidad X de tiempo libre, no quieren trabajar. Entran a trabajar y a los pocos meses renuncian porque ellos no quieren vivir para trabajar. Ellos quieren trabajar para vivir. Entonces, si esta realidad, que hoy parece un poco lejana, pero no está tan lejana, nos devuelve al comienzo de los grandes descubrimientos tecnológicos de los últimos 100 años, que nos recordaban los grandes papás de la tecnología, que la tecnología se va creando para liberar al ser humano de aquellas tareas que puedan ser liberadas por la tecnología. No solamente desde subir y bajar un ascensor, antes había ascensorista, ¿te recuerdas? Hasta manipular maletas en un aeropuerto o coches autoconducidos para llevarte o traerte del aeropuerto. Si dentro de 5 años o 10 años todos tenemos esa disposición de tiempo libre, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos a la inteligencia artificial, robots y máquinas haciéndonos tu trabajo, ¿qué vamos a hacer? Si venimos trabajando hace 40 años nosotros. De repente dicen, tenés tiempo libre, disfrútalo. Yo disfruto trabajando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para crear valor, para conectarnos, para comunicar? ¿Dónde se va a trasladar la gestión de las tribus o la vivencia de las tribus? ¿Qué va a pasar cuando dejemos de ser una sociedad transaccional para volver a ser una sociedad social y relacional, donde además tengamos tiempo para filosofar, para estudiar, para compartir, para volver a hacer arte más profundamente? ¿O pasará, como le pasa al síndrome del preso, que después de estar tantos años preso, le abrís la celda y él no quiere salir, porque le da miedo la libertad? ¿Nos dará miedo la libertad? Y entonces ahora con la inteligencia artificial y lo digital, ¿dónde quedan las marcas? Bueno, las marcas tienen que recuperar esa claridad sobre quiénes son y sobre su identidad. Y hoy por hoy, vos fíjate, es altamente probable que entre el año 2026-27 y el 2030, casi el 100% del contenido que se comparte en redes sociales sea creado por inteligencia artificial. La mayoría falso. ¿Esto va a ser el clavo definitivo en el sarcófago o en el ataúd de las redes sociales? ¿O va a ser la oportunidad para las marcas para transformarse en el garante del contenido creíble? Es decir, no me va a importar tanto el contenido que se comparta, sino quién lo comparte. Si yo veo que esa marca comparte algo y yo creo en esa marca, voy a creer en ese contenido.
Hoy las marcas, ya no se trata de crear un Chief AI Officer o de obligar a la gente a utilizar cualquier asistente de inteligencia artificial. Se trata de comprender que igual que con la revolución industrial hubo un cambio de mindset, y con el principio de siglo también hubo otro, y con Internet hubo otro, estamos en un momento bisagra donde tenemos que cambiar la mentalidad. La mentalidad de entender que si no aprendemos a abrazar la inteligencia artificial, no solamente de manera eficaz y productiva, sino humana, vamos a estar en un gran problema. Porque la inteligencia artificial, primero hay que decírselo a todo el mundo, no es una. No hay una inteligencia artificial. Es como yo te diga amistad. ¿Hay una amistad? ¿Hay un amor? ¿Hay una política? Hay muchas inteligencias artificiales. Hay muchas herramientas de inteligencia artificiales y hay muchos desafíos, pero también muchísimas oportunidades. Ahora bien, ¿está nuestra sociedad posmoderna lista y preparada para volver a cambiar de mindset una vez más y abrazar probablemente a la tecnología o una de las 3 tecnologías más potentes y transformadoras de la historia del ser humano? Yo creo que pocos sí y muchos no, pero quienes no estén preparados van a tener un gran hándicap, no solamente competitivo, sino vital respecto a aquellos que lo estén haciendo a partir de ahora. En este libro de Human On, Off On, hablas de volver a lo humano. ¿Cómo de lejos estamos en ese sentido? Creo que empieza a haber una conciencia cada vez más despierta, en el sentido de que hemos aprendido que todo lo que se puede automatizar se va a automatizar, de que todo lo que se puede digitalizar se va a digitalizar, de que todo lo que puede hacer la IA lo va a hacer la IA, menos una cosa por ahora, que son las emociones humanas. Vos fíjate que hoy por hoy hablamos todos los días o leemos todos los días sobre chatbots inteligentes, sobre agentes de IA, y sin embargo casi 8 de cada 10 personas o usuarios no quieren interactuar con un chatbot o con un agente, quieren hablar con un ser humano. La humanidad no tiene que ver con rechazar la tecnología, sino abrazarla de manera estratégica para usarla para lo que tiene que ser usada. No para reemplazar al ser humano en su faz creativa, empática, de conexión emocional, de creadora de futuros, que la inteligencia artificial es muy buena viendo en el espejito retrovisor, pero no tan buena proyectándose al futuro. Por ahora ya lo será. Lo humano tiene que ver con esa conexión que nos reconecta con lo que somos, con lo que ambicionamos y por lo que estamos en este mundo. No estamos en este mundo solamente para crear tecnología o para aprovecharla. Estamos en este mundo para generar nuevas preguntas, para mejorar el mundo tal y como lo recibimos, para entregarlo mejor a los que vienen después de nosotros. Estamos en este mundo para seguir consumiendo música, literatura o creando música y literatura, para seguir yendo al teatro, para filosofar, para encontrarnos con amigos simplemente para pasar un buen rato. No todo puede ser productividad y eficiencia, que también. El ser humano de a poquito se está automatizando y se está digitalizando. El ser humano dice que está humanizando la tecnología, pero en realidad está automatizando a la persona. Y creo que ahí es donde tenemos que reconectarnos con una conciencia mucho más despierta que nos tiene que recordar lo que somos y lo que nos diferencia ya no de los animales. Durante muchos años el ser humano dijo, a mí me diferencia del animal todo esto. Ahora la gran diferencia que buscamos es qué nos diferencia de la máquina o de las máquinas. Y creo que ahí es donde nos podemos reencontrar con lo humano. Y creo que ahí puede haber, igual que se proyectó durante el COVID, ¿no? Que esta es una edad oscura, ¿no? El COVID, la pandemia, y luego de la oscuridad de la Edad Media que vino el Renacimiento y todos esperamos un florecer, ¿no? Después del COVID que nunca vino, porque vino el metaverso, no sé si te acuerdas, lo primero que vino después del COVID grande fue el metaverso, que es como decir, che, salimos del encierro y nos metemos en un encierro, pero virtual ahora, somos unos genios, ¿no? El ser humano y sus contradicciones. Conectémonos con un renacimiento de verdad, un renacimiento del humano, de las artes, de lo social, de la conexión, del encuentro, de la capacidad de promover lo creativo y no entender que estar escuchando música sea una pérdida de tiempo. Que hacer deporte es una pérdida de tiempo. Que ir al teatro es una pérdida de tiempo. O sea, si no estás produciendo y posteando, eres un... Pero ¿cómo conseguimos esa conexión emocional auténtica? Bueno, primero, para hacer una conexión auténtica, tú tienes que ser auténtico, tienes que operar auténticamente. Tú te das cuenta mirando a los ojos a alguien si esa persona te está
haciendo social washing o si está conectando desde lo profundo. Tú te das cuenta con una marca, con cómo te tratan, que cómo conectan contigo, si es de verdad o de mentira. Hemingway decía, perdón mi francés, que el ser humano debería tener siempre activado un detector de mierda, con perdón, para entender qué es lo que te están diciendo, que es mierda de lo que no. Hoy por hoy hay muchísimas marcas que quizás por defecto, quizás por inacción o quizás por maldad, nos quieren confundir. Y hay gente que compra la basura que nos quieren vender, porque no todo el mundo ha tenido quizás la suerte o tiene la capacidad o tiene el detector encendido. Se habló mucho sobre la duda, sobre volver a poner de moda el pensar, sobre la capacidad de tener un pensamiento crítico. No te digo sobre desconfiar de todo, porque confiar también es una gran virtud. Pero creo que aquellas marcas genuinas, marcas auténticas, marcas honestas, que poco se habla de la honestidad, ¿no? Son aquellas marcas que van a tener más recorrido. Quizás en el corto estén sufriendo, porque al final los malos y las malas son las que adquieren más rápido las nuevas tecnologías y enseguida las ponen a su uso. Eso no significa que lo puedan sostener en el tiempo, ¿sí? Pero entonces, si podemos reconectar con aquellos aspectos valiosos, que no solo útiles, valiosos, como el respeto, la honestidad, la autenticidad, la confianza, la gratitud, el amor, todas palabras infravaloradas. Ahora vos entrás en Google y decís, dame las palabras más buscadas. ¿Y qué va a salir? ChatGPT, OpenAI, LLM, Artificial Intelligence, bots, agentes. Y está bien porque es parte de una onda. Pero hay una cosa que nunca debería pasar de moda, que es qué nos mantiene humanos, qué nos conecta como seres humanos y cómo queremos trascender como seres humanos. Me ha sorprendido agradablemente cuando has empezado diciendo que para ti lo más importante es tu familia, tu mujer, tus hijos. ¿Qué importancia tiene esto, esa estabilidad emocional, familiar, en el éxito profesional? Para mí todo. Yo cuando conocí a mi actual esposa, van a ser 30 años, no, 30 años, después de casi 2 años juntos, hubo un día que me acuerdo que dije, esta va a ser la última mujer de mi vida. Y la relación en 30 años, imagínate, ¿no? Cómo ha evolucionado. Contra todo pronóstico, todo el mundo dice que las parejas se van desgastando, ¿no? Hoy mi relación está mejor que cuando empezó, te diría. Porque estás mucho más consolidado, estás mucho más experimentado, no perdés tiempo en las tonterías que a veces perdías. Y además, mi admiración hacia ella fue creciendo en el tiempo. No solamente mi gratitud, no solamente mi amor, mi reconocimiento, mi admiración también. Entonces, yo me doy cuenta mucho, yo viajo mucho, ella viaja mucho. Cuando estoy sin ella, no soy tan bueno como cuando estoy con ella. Y cuando vos tenés una familia que te sostiene, que te apoya, que te da amor incondicionalmente y que además te dice, la familia de la que venís es maravillosa, pero la familia que construiste es tu gran proyecto de vida, te pone en otro lugar, te pone en otra dimensión. Es difícil explicar en palabras, ¿no? Pero yo creo que sin mi familia hoy, primero que la mayoría de cosas dejarían de tener el sentido que tienen, porque en gran medida ya no es el motor o la gasolina, es la energía que te hace vibrar y latir y que te quiere hacer llegar a otro lugar. Yo no lo podría concebir, me resultaría dificilísimo o imposible. ¿Y cómo haces compatible esa parte personal con esa parte familiar, esa parte profesional? Porque para tener este video podcast hemos tenido un montón de tiempo para poder coincidir. Yo pensé, digo, bueno, no sé, este hombre en casa es complicado, ¿no? Sí, viajo mucho. Al final, dirigir una compañía global con proyectos en los 5 continentes requiere de estar con mucho movimiento. No te lo voy a negar que hace muchos años me llegué a levantar una mañana en un hotel y dije, ¿qué es esto? No sabía si era primavera o verano, si era otoño o invierno, si estaba 7 horas atrás en el tiempo o adelante en el tiempo, si era lunes o viernes. Me levanté mal ese día, pero como te dije, yo soy un ser positivo y ese día dije,
tengo que ajustar las tuercas de esto, tengo que ajustar estas clavijas porque me apasiona mi trabajo, me apasiona lo que hago, pero tengo que cambiar algo. Entonces, a partir de ahí, tomé una serie de decisiones que me permitieron seguir viajando distinto, con mayor calidad, conectarme con mucha más calidad cuando estaba con ella y con mis 3 hijos también, y cambiar las prioridades. Hay un momento de tu vida donde vos pones tu trabajo primero porque estás creciendo, porque te estás desarrollando, porque querés que te vaya bien, porque querés proveer a tus seres queridos, y no te das cuenta que poner tu trabajo primero por encima de tu familia es un error. Por suerte me dio tiempo de poder cambiar el orden de las prioridades, y por más que mi trabajo es una cosa que me apasiona y que para mí no es un trabajo porque amo lo que hago y aparte me enriquece emocional, intelectual y mentalmente lo que hago, ellos están primero. Y si a veces tengo que decir que no a algo porque ellos están primero, lo haré. El año pasado me tocó hacerlo, muy especialmente, y no se murió nadie. Mis clientes me entendieron, me comprendieron, me mostré más vulnerable, no me mostré como super Stallman. Dije, mira, tengo un problema, voy a tener que cambiar algunas cosas. Y el 9 de 10 entendieron bien. Con lo cual, sí, yo creo que la vulnerabilidad también es muy humana. La vulnerabilidad no es ir a mostrar tus flojeras, ¿no? O tus dolores o tus miedos en público, aunque a veces mostrarlos no te hace más débil, sino que te hace mucho más fuerte. Pero tú eres mundialmente conocido como Mr. Branding, eres una persona de éxito, pero seguro que también ha habido algún error que has cometido del cual has aprendido mucho. ¿Cuál ha sido el error del cual más has aprendido? Javier, uno no. Todos los días me equivoco en algo. Cometo un montón de errores. Un error fue ese, poner primero algo que no tenía que estar primero. Otro error es el enfado que a veces me genera la frustración de ver que hay marcas que no terminan de verla o de entenderla y me ofusco. Error es a veces ser extremadamente apasionado con lo que digo, con lo que veo, con lo que hago. El otro día me pasó, estaba con unas personas de una de las escuelas de negocio más importantes de habla hispana y les empecé a decir, porque surgió en la conversación 10 cosas que yo veía que estaban haciendo mal, pero es como si me hubiesen contratado una consultoría sin haberme pagado y sin habérmela pedido. Pero pensé que iban a estar encantados de haber recibido esta consultoría, porque aparte lo que les decía era tan obvio que no lo estuviesen haciendo hubiese sido un error. Y una de las personas se enojó conmigo. ¿Pero por qué nos dices todas estas cosas? ¿Pero por qué nos hablas así? Y yo digo, joder, yo pensé que ibas a estar encantada. A veces, uno de los grandes errores que también he tenido es que a veces no he tenido la tolerancia que el liderazgo me requería. Cuando vos pedís algo y en tu mente ya sabes cómo es y te viene y no es como vos lo esperabas, a veces hay algo de intolerancia que no solo no la defiendo, sino que me detesto por haberla tenido. Intolerancia significa impaciencia o no darle al otro el beneficio de la duda, ¿no? Como diciendo, pero ¿por qué no lo hiciste así si te dije que lo hagas así, ¿no? Pero bueno, creo que el camino del liderazgo también es un camino de aprendizajes. Nadie nace sabiendo cómo liderar. No sé si a ti te ha pasado también, ¿no? No, pero estoy seguro que algo hubo, algún libro, alguna conversación, algún debate, algo hubo que te hizo cambiar la forma de ver el mundo. Mi mujer. Mi mujer me hizo cambiar la forma de hacer, de comunicar, de estar. Cuando vos volvés a tu casa y tu mujer, que ha estado todo el día arriba y abajo, y los niños y la casa y sus trabajos y no sé qué, no sé cuánto, y te dice, mira, tal cosa no va de esta manera, me parece que la estás cagando, te estás equivocando, y tu primera reacción, ¿cuál es como ser humano? No sé qué, ¿no? Y luego te vas, te quitas, ¿no? la camisa y todo, y dices, joder, es que tienes razón, ¿no? Y reconocer que tenés adentro, no a un enemigo, porque solamente te va a decir las cosas que no te gustan la gente que te quiere, Javier. Yo no conozco a nadie que no me quiere, que me haya dado algún consejo o alguna sugerencia. A mí, en general, lo que me dicen que más me duele o que más me disgusta es de gente que quiero. Y me lo tomo como una crítica constructiva. Y creo que esa crítica constructiva, si yo fuese tan cabezón como algunos dicen que soy, nunca las hubiese aplicado. Soy cabezón, sí, soy muy cabezón,
pero agradezco las recomendaciones y las sugerencias. Luego veré si lo que me dicen tiene sentido o no, si es aplicable o no, pero no sabes el esfuerzo que es cambiar. Bueno, hay que ser muy cabezón para intentar cambiar el mundo a través de las marcas. No, por eso te digo. Entonces, o eres cabezón o no se cambia. Pero ¿sabes lo mejor de todo? Que esto que hace 30 años parecía una utopía, hoy es una realidad en muchas de las marcas con las que hemos trabajado. Veo el impacto que tienen esas marcas en sus empleados, en sus clientes, en sus proveedores, en su entorno, en su comunidad, en su hacer, en su sentir, en su crear valor, que al final no hay cansancio, no hay jet lag, hay más ganas de seguir haciéndolo, porque también la vida es finita y va a llegar un momento donde ya no estaremos. Entonces también los libros, los podcasts, las conferencias, las clases, son una manera de dejar conocimiento para que otros que ya hay, por suerte, vayan tomando la posta y sigan mejorando. Creo que el siglo XXI es ese siglo donde el consumidor va a consumir con aquel que sabe que está intentando construir su mundo, su entorno un poquito mejor. Estoy de acuerdo. Y si tuvieras que dejar, el día de mañana tuvieras que dejar un legado, como ser humano, ¿qué te gustaría dejar? Hombre, la respuesta fácil sería 3 hijos mejores para el mundo, ¿no? Pero eso no lo voy a decir porque ya no depende de mí, depende de ellos y estoy seguro que van a ser grandísimos seres humanos. Son ya. Yo desde hace 20 y pico de años promuevo una iniciativa que me preguntaba, bueno, ¿pero qué se puede hacer, no? Que se llama 8 abrazos. La ciencia nos viene diciendo desde tiempos inmemoriales que darse un abrazo por día es bueno porque reduce tu ritmo cardíaco, reduce tu estrés, reduce tu ansiedad, te ayuda a descansar mejor, a dormir mejor. Pero la ciencia nunca se queda conforme con lo que sabe y siempre va por más. Y entonces la ciencia junto a la medicina descubrieron que un abrazo es bueno, pero 8 abrazos es mejor. Y la ciencia nos ha demostrado, la medicina nos ha demostrado que si tú te das 8 abrazos al día, de un mínimo de 6 segundos cada uno, vamos a contextualizar, estamos hablando de menos de 1 minuto por día, ¿sí? Tu cerebro va a segregar el triple de oxitocina que la normal. La molécula del amor, le dicen unos, la molécula de la vida, le dicen otros. Cuando tu cerebro segrega más oxitocina, tú te vuelves un ser mucho más confiable y también mucho más generoso. Ninguna marca se ha hecho grande y ha sido exitosa sin ser generosa y sin generar o estrechar lazos de confianza. Entonces, mi legado, si puede ser que la gente se abrace más, como gran metáfora también, no del bienestar físico, mental y emocional, sino como una gran metáfora de lo que yo entiendo como el buen branding, que es esa conexión emocional profunda con contacto físico, donde 2 corazones se transforman en uno, donde 2 almas se conectan, donde uno confía en el prójimo y se vuelve más generoso, más confiable, pero además es un gesto que lo único que necesita es que 2 personas quieran hacerlo. Ahí no hay color, no hay género, ahí no hay nivel socioeconómico, no hay origen, no hay religión, no hay raza, no hay color. Lo que hay es pura humanidad. Así que si me preguntás si esto se ve en alguna cápsula de IA dentro de 100 años, ojalá que para entonces todavía siga habiendo al menos 2 humanos que se sigan dando 8 abrazos de al menos 6 segundos por día. Qué bueno, qué bueno. Oye, Andy, y si te imaginas que estás ya tus últimos días de vida y estás con tu familia delante, ¿qué les dirías? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? La verdad que me encantaría poder irme sin dejarles nada de peso, no estar triste, estar feliz de haber hecho todo lo que tenía que haber hecho, que me vean irme en paz y que ellos se queden tranquilos y en paz. Seguramente les diría gracias por la vida. Cuando nació mi hijo mayor, Feli, yo estaba pasando un momento complicado, emocional, y cuando él nació se me acomodó todo. Fue como, ¡pum!, ¿viste? Fue como un martillazo de Dios en mi cabeza que me acomodó todo en un momento. Y en ese momento había una publicidad que básicamente decía, mi hija y yo hicimos un pacto. Yo le voy a cambiar los pañales y ella me va a cambiar la vida. Y yo a Feli le digo lo mismo. Cuando vos naciste, es como si hubiésemos hecho ese pacto.
yo te cambié los pañales un tiempo y tú me has cambiado la vida. Mis 3 hijos y mi mujer me han cambiado la vida y en el momento que me tenga que ir será un momento que no me lo quiero ni imaginar, pero que ojalá se queden con eso, con la idea de un papá que los amó con toda su vida, con toda su alma, que lo dio todo por ellos y que a pesar de que cuento chistes muy malos y que soy muy intenso y un poco rompepelotas, como me dicen, por encima de todas las cosas están ellos y que si tengo que dar mi vida por ellos, siempre la voy a dar. Qué bueno. Antes de terminar, te voy a decir unas frases que son tuyas. Ajá. Para que me digas algo sobre ellas. Ok. Que ahí me ha llamado la atención. Ok. Dices, las marcas no cambian el mundo. Las personas detrás de ellas sí. Claro, porque lo que yo digo, para que todo el mundo lo entienda, es las marcas son personas, las empresas son personas, los empleados son personas, los clientes son personas, los ciudadanos son personas. Y para cambiar las cosas hay que cambiar a las personas. Y para entender del futuro, más que entender de tecnología o digitalización y automatización, tenemos que entender sobre todo de personas. Las marcas, al final, son entidades que reciben vida a partir de las personas. Entonces, si queremos cambiar las cosas, empecemos por cambiar a las personas. Otra frase tuya dices, el futuro pertenece a las marcas con alma. Sí, hoy hay muchas marcas que lo único que buscan es ganar dinero y esas son marcas pobres. Hay muchas marcas que lo único que buscan son transacciones, que también son marcas sin mucho recorrido. Para mí las marcas que viven el branding bien vivido son marcas que tienen alma, que van mucho más allá de lo tangible, que abrazan lo intangible y conectan desde aquellos aspectos que en definitiva establecen una relación superior y mucho más profunda, que no es solamente firmar un contrato, firmar un cheque, poner una tarjeta de crédito o firmar algo, ¿no? Tiene que ver con esa conexión emocional a partir de causas, propósitos, principios, valores, cultura. Y las que tienen alma, sin duda alguna, tienen mucho recorrido. Dices, las marcas que sobreviven son las que saben para qué existen. Si no tenés claro para qué existes, ¿para qué existes? Lo humano es el nuevo lujo. Para mí sí, sin duda alguna. Yo creo que hoy por hoy la mayoría de herramientas tecnológicas van a estar al alcance de prácticamente todas las empresas, organizaciones e instituciones, más pronto, más tarde. Al nivel de crecimiento que tenemos, no solamente va a estar al alcance de ellas, sino que va a ser accesible para ellas, con lo cual el elemento diferenciador no va a ser la tecnología o las herramientas, van a ser las personas. Y en el trato y en la conexión con los demás, creo que es donde va a estar el verdadero valor. Hace muy poquitos días hablábamos con unos inversores en Estados Unidos sobre dónde va a estar el siguiente capítulo, ¿no? de la relación marcas y personas. Y la palabra que más sobresalió es en experiencia. Y la experiencia no digital, no virtual, no aumentada, la experiencia real, tangible, emocional, humana, que es la que nos hace olvidar todo menos lo que estamos viviendo. Dices, un líder sin propósito es solo un gestor. Creo que el mundo se cansó de jefes y de gestores. La gente lo que quiere son líderes inspiradores, líderes que abracen la diversidad, líderes que entiendan la vulnerabilidad del ser humano, líderes que vivan la cultura, líderes que sean coherentes entre lo que promueven y lo que dicen, líderes cercanos. Creo que la nueva dimensión de un nuevo liderazgo creo que es muy esperanzadora. Ojalá que lo impregne no solamente lo privado, sino también lo público. Me ha encantado. Dices, tu marca no es lo que dices de ti, es lo que los demás sienten cuando no estás. Es que cuando uno está construyendo marca, lo construye sin marketing, lo construye con branding. ¿Qué es lo que dicen de ti? ¿Están hablando bien? ¿Están hablando mal? ¿Te están reconociendo? ¿Se acuerdan de ti? ¿No se acuerdan de ti? Y para eso uno tiene que trabajar muy duro, de manera muy coherente y generando ese impacto que trasciende. Y el impacto que trasciende puede no tener un impacto económico o financiero, pero si tiene un impacto social, el resultado económico y financiero va a terminar viniendo, con lo cual no sean rehenes del corto plazo, inviertan en la construcción de lazos significativos y trascendentes. Dices, no se trata de adaptarse al cambio, sino de liderarlo. Digo que
los últimos 20 años quizás, en cualquier foro empresarial al que tú hubieras ido, 9 de cada 10 personas dirían, bueno, estamos en la era del darwinismo, ¿no? Darwin decía que no es el más grande o el más fuerte, ¿no? Sino el que mejor se adapta. Digo, sí, el que se adapta o los que se adaptan son marcas seguidoras, porque se adaptan a algo que otro creyó, o creó, mejor dicho. Yo creo en las marcas tótem, en las marcas líderes, que son las que crean el cambio, no lo predicen. No se adaptan a algo que crea otro. Ellos son los constructores de ese nuevo cambio, de ese nuevo paradigma, de ese nuevo escenario, de ese nuevo territorio. Por eso digo que esas marcas no descubren un mundo nuevo usando mapas viejos. Y ahí es donde entra el cambio de mindset para visionar algo distinto. Si no nos gusta lo que teníamos, hay dos posibilidades. Estar todo el día llorando que no nos gusta o empezar a cambiar el sistema por algo que se adapte más a nosotros o nos guste más a nosotros. Resistir al cambio es apostar por la irrelevancia. Es que tú no eliges el cambio. El cambio está aquí. El cambio llegó y lo único más caro que cambiar es no cambiar. Si te parece que el cambio es caro, prueba con la irrelevancia de no querer cambiar y quedarte como está. Bueno, hay muchísimas frases que podría decir, ¿no? Pero por terminar esta parte, lo importante no es que te recuerden, es que tu paso haya tenido sentido. Hay una corriente en la que estaba Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido y otros más, y hay muchos estudios de universidades americanas que me cambiaron una perspectiva, ¿no? Porque durante muchos años te vendieron la idea de que uno tiene que buscar la felicidad en la vida. Y los estudios han demostrado que cuando un ser humano descubre el sentido de su existencia, no solamente es más resiliente, sino que está más satisfecho con lo que hace y el impacto de cómo lo vive es mucho más potente. Porque la felicidad al final es más parecida a un like, ¿no? Es efímera. Tenés momentos felices, no puedes vivir en un estado de felicidad permanente, pero sí podés vivir en un estado de vivir el sentido de tu existencia permanente. De hecho, hay un estudio interesante de una de las universidades top de Estados Unidos que dice, desde que tenés un uso de razón hasta los 40 años más o menos, el ser humano está en búsqueda del propósito de su vida. Y a partir de los 40 años el hombre empieza a buscar el sentido de su vida. Yo creo que cuando uno encuentra el sentido de por qué está acá, cambia tu mirada sobre tus acciones, cambia tu mirada sobre tus relaciones, cambia tu relación contigo mismo y con el prójimo. Entonces, quizás demasiado ruido sobre la felicidad está escondiendo el verdadero sentido, que es encontrar el sentido a por qué estamos en este mundo. Andy, ya para terminar, porque ya tenemos la hora cubierta, aparte de decirnos dónde te pueden encontrar, porque es un hombre que das conferencias por todo el mundo, para empresas, en abierto, en cerrado, a medida, pero también estás trabajando haciendo marcas personales, marcas de empresa, marcas país, marcas regiones. ¿Se puede contar de algún ejemplo de esto, de lo que estás haciendo, del que te sientas orgulloso de lo que es? Sí, estos últimos años hemos estado trabajando, por ejemplo, con el proyecto de Marca Mallorca, de la isla de Mallorca, y fue un proyecto realmente que ha roto el paradigma de lo que es la marca de promoción turística de un destino. Primero, porque los problemas identificados no tenían que ver con un problema de demanda, sino de convivencia. No tenían que ver con una cantidad de visitantes, sino con el tipo de visitantes que venía y muchos de ellos con falta de respeto, con el territorio, con la gente, con la isla. Y el poder trabajar muy cercano a los mallorquines y a las mallorquinas, en poder identificar cuál es el ADN mallorquín, cuál es el propósito de ellos, cuál es el sentido de ellos, los valores de ellos, la mirada y el sentido de ellos sobre el presente y por el futuro, y poder transformar eso en un proyecto de marca, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia afuera, que recoge el sentir compartido, que conecta a casi todos los mallorquines con lo mismo, ha sido muy emocionante. Los proyectos que hemos hecho para el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, de poder trabajar marcas destino, entre ellas, por ejemplo, Santiago, que es la segunda ciudad más importante del país,
o Miches, que es un destino emergente muy potente, o Samaná, que es increíble lo bello que es, o un destino de destinos como Costa del Ámbar en el norte atlántico, donde el impacto que se genera no es solamente en inversiones o en atracción de inversiones, sino también en la comunidad, en el entorno, en la visibilidad, en el posicionamiento del destino y del país, es maravilloso. Pero también en proyectos de otra entidad, en otros sectores, en otras actividades, desde la banca hasta los servicios, desde el gran consumo hasta la hospitalidad, desde aerolíneas a hoteles, desde centros comerciales a hospitales o universidades, donde en el núcleo de todo lo que hacemos está lo humano. Y entonces todo lo que capilariza alrededor de lo que hacemos son proyectos que a mí me llenan de orgullo y de admiración, no por el talento y por la contribución del equipo Totem solamente, sino por la convicción y la coherencia de los clientes que no solamente quieren diferenciarse y ser identificados y reconocidos, sino crear valor sostenible, humano y trascendente. Construir legado a partir del branding. Andy, ya para terminar, ¿algún mensaje que quieras tú lanzar a la sociedad, a la gente que te escucha? Bueno, gratitud contigo, primero que nada, y con todo tu equipo por este espacio. Ojalá que haya podido sumar algo. No sé si lo que hago suma o no suma para el gran público. Mi comunidad no es una comunidad gigante, pero sí es una comunidad que cree en lo que hacemos y en cómo lo hacemos y en por qué lo hacemos. Y mi mensaje es, este es un mundo que necesita acción, pero con dirección. Y la acción con propósito y con valores es una acción que sabe hacia dónde está yendo y por qué. Quizás el mensaje de cierre sería, durante muchos años nos dijeron que lo importante no era el destino de la vida o el viaje de la vida al destino, sino el mismo viaje. Creo que con los años aprendí que lo importante no es ni el destino ni el viaje, sino con quién lo recorres, con quién lo compartes. Y tengo la suerte de compartir un viaje apasionante con mi familia, con amigos, con un equipazo, con clientes y con personas que voy descubriendo, con las cuales tenemos mucho más en común de lo que creemos. Entonces, no tengan miedo de pedir ayuda, no tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de buscar nuevos compañeros de viaje. A veces hay que soltar a aquellos compañeros que no aportan, que son un lastre, y buscar nuevos compañeros. Pero sobre todo, esta es una era que pide a gritos valentía. Y aún en medio de la incertidumbre y del caos, pero también de la esperanza y de la positividad, abracemos esa compañía que no solamente nos va a potenciar, sino que nos va a elevar juntos. Pues muchas gracias, Andy, muchas gracias por abrirnos tu corazón, tu mente, por darnos todas estas lecciones, por hacernos ver que una marca no es un logotipo vacío, sino que es una forma de vida, que es una forma de sentir, que es una forma de transformar el mundo. O sea que muchísimas gracias, de verdad, te deseamos lo mejor y esperemos que pues estas lecciones influyan en que otras muchas personas pues puedan seguir ese camino que tú estás sembrando de buena práctica. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, de corazón. La verdad que me has emocionado. Te lo has currado. Veo ahí unas preguntas. Está muy bien trabajado esto. Profesional, de la A a la Z. Gracias de corazón. Gracias. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, te invitamos a seguirnos, a compartirlo y a dejarnos tu valoración con 5 estrellas. Con tu apoyo podemos llegar a más personas que buscan inspiración para liderar el cambio, para transformar el mundo a mejor. Gracias por formar parte de este movimiento. Recuerda esto, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que lo cambia todo. ¿Y tú, cómo quieres contribuir al cambio? Te espero en el siguiente capítulo. Entra en vivofacil.com y disfruta de la vida.